Amén. Damos la bienvenida a quienes nos sintonizan. Agradecemos que estén en este canal en el que ustedes pueden escuchar la palabra del Señor, lo que yo creo Dios puso en mi corazón para la vida de ustedes. Espero sea de bendición y hoy traigo un mensaje llamado Juicio de Amor. Y para eso yo quiero que me acompañen a Salmos capítulo 2. Amén. Salmos capítulo 2, versículo 10 dice así: Ahora pues, oh reyes, sed prudentes y admitid amonestación, jueces de la tierra. Cuando dice jueces de la tierra, ¿cree usted que se refiere simplemente a un juez que esté en un juzgado de distrito o un juzgado local o un juzgado único? Se refiere a todos nosotros, a todos nosotros. Antes de seguir, yo quiero que me acompañen a Génesis capítulo 7. Génesis capítulo 7, versículo 11 dice: El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. ¿Por qué me gusta este pasaje? Porque si bien es cierto, fueron rotas las aguas, las fuentes de la tierra por juicio. Dice que fueron rotas las de la tierra y las cataratas del cielo. Y esto fue por un juicio que contenía ira del Señor hacia todo un mundo que decidió no obedecer su palabra y no escuchar su mensaje. Recuerden que Noé predicó mucho tiempo acerca del arrepentimiento, predicó mucho tiempo acerca de lo que iba a suceder y nadie le creyó. Quiero decirle algo, y es un tema tal vez que nosotros remarcamos mucho, pero es que la iglesia sigue teniendo problemas con respecto a este tema. Es el amor. Por eso este mensaje se llama Juicio de Amor. Salmos 2:10 dice: escuchen, jueces de la tierra. O sea, escuchen ustedes. Escuchen y reciban. ¿Qué dice Salmos 2:10? Amonestación. Exhortación. No. Es que si saben la diferencia, o levanten la mano, ¿quién sabe la diferencia entre amonestación y exhortación? Tendemos a confundir las palabras. Exhortación es un ánimo, es levantar el ánimo, y la amonestación es un regaño. No es nada más que otra cosa, es un regaño. Amonestar es regañar, es llamar la atención de una forma dura. Entonces dice Salmo 2:10, escuchen, jueces de la tierra, o sea, escuchen ustedes y reciban amonestación. Nosotros, como se han fijado, no somos una familia que tiene mensajes muy populares, porque sí nos gusta hablar de bendición, sí nos gusta hablar de prosperidad, nos gusta ver a la congregación próspera, bendecida, libre, en crecimiento, madura, etcétera, etcétera. Y nos gusta ver a la congregación de esa manera. Pero poco se habla de lo que hay en el corazón. Yo le decía a mis muchachos un sábado, cada vez que usted tiene una conversación donde se está hablando de alguien más, ¿verdad que lo hablábamos un sábado antes de que ustedes dos predicaran? Cada vez que usted tiene una conversación donde se habla de alguien más y usted no tiene nada bueno que aportar, usted está dando juicio en contra de esa persona. La pregunta es, ¿qué tipo de juicio está dando usted? Porque si usted no tiene nada bueno que aportar, ¿qué tipo de juicio cree usted que se hace? Y vamos a poner un ejemplo bastante sencillo y cotidiano que a todos nos pasa y a todos nos ha pasado. Cuando llegamos a la venta y llegamos por una gaseosa y la de la venta dice, y se dio cuenta.
Normalmente las de las pulperías tienen esa fama, no todas, pero la mayoría. Y se dio cuenta. Y ahí es donde usted va a decidir. ¿Yo doy un juicio de amor o me quedo aquí a juzgar de algo que a mí no me compete? Y usted dice, no me di cuenta. Deme una gaseosa 2 litros, por favor, y un par de chiverías y da la vuelta. Pero si usted se acomodó en el barandal de la venta, ¿de qué? Fíjese que fulana. Sí, estiramos la boca y hacemos gestos que no son dignos de un cristiano. Fíjense que hay una gran diferencia entre comentar algo. Hay una gran diferencia entre comentar algo entre amigos y destrozar a una persona en una conversación. Son detalles, pequeños detalles que hacen la diferencia. Pero la gran pregunta es, ¿qué bueno aporta usted a la conversación? Porque si su comentario fue, ¿y usted cómo se dio cuenta? Sí, nos ha pasado a todos, ¿verdad? Y es un ejemplo bastante cotidiano y sencillo, pero es la vida diaria del cristiano. Y dijo el Señor, por esto se van a distinguir mis seguidores, porque un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. ¿Amar es fácil? No. Amar no es fácil porque el amor no es un sentimiento, es una decisión. Sí, fíjese que si hacemos esta pregunta nadie va a levantar la mano, pero usted se va a responder sola. Y decimos, ¿cuántas de las que estamos aquí teníamos planeado tener un hijo? Todas me van a levantar la mano. Ninguna me va a decir que no lo tenía planeado. Y aunque no lo haya tenido planeado, está ahí. ¿Usted decidió rechazarlo? No, usted decidió amarlo. Entonces, ¿el amor es una decisión, sí o no? Bendito los hijos que son planeados, pero la mayoría somos sorpresa. Y decidimos amar a nuestros hijos, porque entendemos que no es su culpa haber nacido en un tiempo que no se quería, porque entendemos que tal vez sea el plan del Señor para su vida y para la vida de nosotros, porque empezamos a entender un montón de cosas dentro de la madurez cristiana y no le miramos la razón por qué no amar algo que viene dentro de nosotras y le hemos dado vida. Amén. Entonces el amor es una decisión. Amarse los unos a los otros parece el mandamiento más sencillo, pero realmente es el más difícil. Porque nos amamos solo cuando las cosas están bien. Y cuando alguien empieza a dar señales de inmadurez, de descaro, y entre otras cosas, ¿seguimos amando? No, empezamos a dar juicio. ¿Ves? Yo lo sabía. Yo lo presentí. ¿Te acordás que te lo dije? ¿Te acordás aquella vez que te lo dije? Son juicios que no son de amor. Y se ríen y puedo ver sus caras porque lo hemos dicho, lo hemos pensado y hemos estado en esa situación. Sabemos que es así. Entonces le preguntan al Señor, ¿cuál es el mandamiento más grande? Y el Señor contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Pero yo agrego un mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ámense los unos a los otros y esto es lo que nos distingue. Bueno, yo soy cristiana. Creo en el Señor Jesús. He visto cambios en mi vida que solo el Señor pudo haber hecho, nadie más. Ni siquiera yo con mis propias fuerzas. Pero ¿qué me distingue a mí como cristiano? ¿Qué puede decir de mí cuando yo salgo allá a la calle? Alguien me comentó, tú solo das mensajes que critican la iglesia. Pero es que usted y yo somos los responsables de ir a impregnar a este mundo lleno de maldad del amor del Señor. ¿Y cómo lo va a hacer si en cada detalle de su vida y en cada conversación que usted tiene, en vez de acercar al prójimo, usted lo aleja más? Yo pregunto,
Porque entonces, ¿cómo la de la venta va a decir que usted es cristiana cuando participó en una conversación de algo que a usted no le consta? Y aunque le conste, usted tiene que declarar las cosas que no son como si fueran, porque eso también los distingue como cristianos. ¿Qué señales puede dar usted? Y predicaré este mensaje hasta aburrir, porque la iglesia sigue teniendo problemas con el amor. Y ahora sí, ya no estoy hablando de la iglesia en general, estoy hablando de la mía, de mi gente, de mi congregación. Y posiblemente por su mente pasa, esta se desapareció 2 meses de la iglesia y viene a amonestarme con Salmo 2:10. No es esa la situación. La situación es que esta iglesia tiene que crecer numérica, espiritualmente. Y para eso tenemos que recibir la amonestación. Para eso tenemos que escuchar. Para eso usted tiene que analizar cada detalle de su vida. ¿En qué estoy contribuyendo yo? A mi iglesia, a mi congregación, a mi vida cristiana y a la vida de los demás. Y como ya tiene la cara larga, vamos a Santiago. Santiago capítulo 2. Amén. Santiago 2:13 dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Vuelvo a leer, Santiago 2:13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Fíjense que todavía tenemos cristianos preguntándole a Dios, ¿por qué a Él sí y a mí no? Y volvemos a recordar la parábola de los talentos, donde el Señor de la viña le pagó a todos el mismo salario, no importa lo que hubiesen trabajado. Y los que llegaron primero dijeron, bueno, nosotros vamos a tener una mejor recompensa porque trabajamos más. Y al ver que recibieron la misma recompensa, se molestaron y dijeron, ¿por qué a ellos le dan lo mismo que a mí si yo trabajé más? En pocas palabras, el Señor lo que estaba tratando de dar a entender, saben, ustedes se están concentrando en cosas que son de este mundo. Un talento, eso es plata. Eso no importa en el reino de los cielos, en la esperanza eterna que nosotros predicamos. Aquí lo importante es que todos lleguen. Y todos llegaron y todos tuvieron su recompensa. Y todos estaban juntos, pero no en armonía. Estaban sentados en la misma iglesia, pero no en armonía. Ahora bien, por las caras que tienen, el mensaje es el correcto. Y no se lo estamos diciendo por nadie. Pero primero es mi iglesia antes de yo ir a corregir al mundo. Y estamos sentados acá a la par y hágase la pregunta. ¿Usted está realmente concentrado en lo que es expandir el reino de los cielos? ¿O se está preguntando por qué a los demás sí y a usted no? Porque Dios tiene distintas maneras de obrar. Los 12 apóstoles se prepararon en 3 años de ministerio. Y uno de los apóstoles más grandes se preparó en 13 años. No tiene por qué ser igual con usted que con los demás. Lo importante es que estamos acá y todos vamos a recibir la misma recompensa, no importa cuánto hayamos trabajado. Por eso usted va a dejar de trabajar arduamente. Eso puede demostrar el nivel de inmadurez que usted tiene. Porque entonces, si ella trabajó menos, entonces yo dejaré de trabajar porque de todos modos todos recibiremos la misma recompensa. Eso fue lo que dijo el apóstol cuando dijo, se preguntarán ustedes, entonces puedo ir a pecar porque de todos modos la gracia del Señor me cubre y me alcanza. Y puedo yo abusar de la gracia y seguir pecando solo porque la gracia me alcanza.
No. ¿No? ¿En qué contribuye usted en cada conversación que usted tiene? En cada acto que usted tiene, en cada cosa que usted hace, para darse a entender al mundo que usted es un cristiano. Le pregunto, y ahora sí esta es pregunta para todos. Si ahorita alguien necesitara de una palabra del Señor, ¿usted recomendaría su iglesia? Usted diría, vaya a mi iglesia, porque usted tiene la plena seguridad que en su iglesia lo van a recibir bien y a usted como miembro no lo van a avergonzar. Porque conoce a sus hermanos aún en medio del defecto o cosas que tengamos. Usted conoce a sus hermanos y sabe que estamos juntos en armonía, juntos, revueltos. Es que hay gente que dice, estamos juntos pero no revueltos. No, aquí estamos juntos, revueltos, bebemos de la misma copa y comemos del mismo plato. Y todos metemos la mano en la misma pana. Y agarramos el hielo con las manos. ¿No has visto cuando servimos gaseosa? Los cubitos de hielo, lo agarramos con las manos para que ahí vaya revuelto, junto y toda la vara. Porque estamos juntos en armonía. Porque esto no se trata, ay, lo tocó la hermana. No, mentira, no servimos el hielo así, nos ponemos una bolsa. Pero estoy dando la ejemplificación. Estamos juntos acá. Esto no se trata de, pero si yo he trabajado más, ¿por qué a fulano sí y a mí no? Y el Señor preguntó, ¿no hago yo con mi bondad o con mi plata lo que a mí me place? ¿No es mío el dinero? ¿Tú me vas a decir a mí cómo utilizarlo? Y les he dado muchas veces este ejemplo porque me encanta la manera en que Jesús le contestó a Pedro. Es que es una forma tan original. Porque Pedro le dice, ya viste que nos vienen siguiendo. Que viene a hacer aquí en una conversación de gente importante. Prácticamente eso fue lo que Pedro le dijo al Señor y el Señor le contestó, ¿y a ti qué? Oiga, esta no es una frase larga, pero es bien despectiva. Si alguien le dice a usted, ya viste que nos están escuchando, se están acercando, y a vos qué te importa, se va a sentir ofendido, ¿verdad? Porque según usted está dando información importante. Y esta persona vino y minimizó su información. Y se sintió azareado Pedro y no contestó nada más. ¿Y a usted qué? La manera en que Dios trabaja en los demás. Más bien asegúrese de ser un instrumento a través del cual Dios trabaje mejor. Y concéntrese en lo que Dios tiene que trabajar en usted también. Porque es nosotros para el mundo, no nosotros contra el mundo. Servimos, porque si el Hijo del Hombre vino para servir y no para ser servido, ¿qué nos hace creer a nosotros que podemos tener un asiento de honor en la iglesia? Todos los asientos son iguales. No son bonitas esas caras, pero es verdad. Sí. Sigamos leyendo. Primera de Juan. Primera de Juan 17 dice, Primera de Juan 4:17. Amén. 4:17 dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Lo volvemos a leer? En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza el día del juicio, para que tengamos fe el día del juicio, porque no es por obras, es por fe. O sea que no importa lo bueno que usted sea en la vida y las cosas buenas que usted haga,
no es por lo que usted hace, es por la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces usted, al tener perfeccionado el amor en su vida, usted puede tener la plena confianza que a pesar que en medio de nuestra humanidad y de nuestros errores, no nos afianzamos en lo que podemos y no podemos hacer, sino en que el amor se ha perfeccionado tanto en nosotros que podemos tener la confianza que tendremos la esperanza eterna, que podremos ver un cielo y que tendremos un descanso eterno. ¿Por qué? Porque el amor se perfeccionó en usted. ¿Porque dio a los pobres? No. ¿Porque contribuyó más que alguien más? No. ¿Porque predicó? No. ¿Porque fue un líder en su iglesia? Tampoco. Y puedo seguir con la lista de las cosas buenas que usted puede hacer. Pero usted me dirá, pero perfeccionar el amor en mi vida es también hacer esas cosas buenas. Sí, pero cuando el amor en su vida se perfecciona, usted no hace la lista de las cosas buenas, usted la hace y punto. Cuando el amor no está perfeccionado, usted se acuerda de todo lo bueno que ha hecho y se pregunta por qué todavía le pasan cosas malas si usted ha hecho cosas buenas. No se ha perfeccionado el amor, porque usted está haciendo una lista de las cosas que usted ha hecho. Cuando el amor en nosotros se perfecciona, la lista no importa, porque está la tranquilidad y la paz de que el amor en usted se ha perfeccionado y que usted tiene la plena confianza que el día del juicio entrará en el reino de los cielos. Y sigue diciendo, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Usted no necesita ser una persona perfecta, solo es perfeccionarse en el amor. ¿Por qué? Porque perfeccionarse en el amor nos lleva que aunque erremos, siempre estaremos un paso adelante del enemigo. ¿Qué es estar un paso adelante del enemigo? No llenarse de rencor, perdonar rápido, ser lento para enojarse, tener paz, dominio propio, ese que nos cuesta tanto, etcétera, etcétera. Eso es perfeccionarse en el amor. No, usted como persona no lo va a poder hacer solo nunca. Y como Él es, ¿y cómo es el Señor? ¿Cómo ha sido con usted? ¿O no hemos tenido nuestros momentos más íntimos donde sabemos que no hicimos bien y que posiblemente si esto lo hubiese hecho alguien más, usted estuviera juzgando con el dedo levantado? Pero como lo hizo usted sí viene delante del Señor y sabe que va a ser perdonado. Para explicarme un poco mejor, si Denise levanta una piedra en contra de alguien dentro de esta iglesia, se molestó Denise y le rajó la cabeza a alguien. Aquí hay un montón de cerámica suelta. Es fácil agarrar una. Se enojó Denise y le dio a alguien en la cabeza, porque la gente es difícil. Hizo estilo boomerang. Todos nos molestamos con ella y decimos, ¿cómo es posible, Denise? Si es la hija del pastor. Se supone que ella debería de dar el ejemplo. Pero de pronto usted hizo algo en medio de su enojo y sabe que no estuvo bien y se fue delante del Señor y le dijo, Señor, perdóname, pero es que estaba enojado. Y usted vino y justificó su acción, porque sabe que dentro de la ira cualquier cosa puede pasar. Pero se le olvidó que cuando Denise erró, usted levantó el dedo y dijo, pero si es la hija del pastor, ella debería de dar el ejemplo. Entonces cuando el Señor dice, ámense los unos a los otros, porque esto es lo que los distinguen, o sea,
ponte en el lugar de alguien más. Y si fueras tú, porque no estás exento de pecar de la misma manera. ¿Sabe qué molesto es escuchar gente que dice, fíjese hermana que yo he hecho esto, pero eso que hizo la fulana, yo nunca lo haría? ¿Sabe? Usted está en un cuerpo de carne y hueso, corre sangre. Y cualquier pecado puede ser posible mientras usted esté en ese cuerpo. Pero ¿qué nos distingue? Que somos como Él es y hemos perfeccionado el amor en nosotros. Porque en vez de levantar juicio de condenación, hemos decidido levantar juicio de misericordia. Y ahora, ¿qué es juicio de misericordia? ¿Qué es? Ya le voy a decir qué es. Imagínese un juez en un tribunal, un abogado defensor y el que acusa. Y definitivamente el acusado es culpable. ¿Pero qué dice la ley? ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice? Dígalo sin miedo. Que es inocente. Demuestra lo contrario. ¿Qué se presume? La inocencia, la culpabilidad. Es que fíjese que ese pequeño paso entre presumir una cosa y la otra es lo que hace la diferencia. Cuando usted presume a alguien inocente, usted lo defiende a capa y espada. Pero nosotros los cristianos, cuando llega algo, un asunto a nuestras manos, a nuestro oído, lo primero que presumimos es la culpabilidad y no la inocencia. Porque lo primero que está en nuestra mente, de seguro lo hizo. Sí puede ser posible. Y no se puso a pensar, en vez de haber dicho eso, pude haber dicho, ¿sabe qué? Tal vez no lo hizo. Y deberíamos de indagar más, porque mientras no se demuestre lo contrario, es inocente. Defendernos los unos a los otros. Y de pronto, alguien es culpable de la cosa más fea que usted se pueda imaginar. Y el juez viene y aún teniendo toditas las pruebas de la culpabilidad de esta persona y los argumentos del abogado que acusa son a base de pruebas. Ningún argumento es falacia. Y el abogado defensor dice algunas atenuantes. Y bueno, la pena era de 20 y 30 años. Y el abogado decide fallarle en 10. Lo primero, qué barbaridad. Ese no es buen juez. Debieron de haber sido 30. Pena de muerte no existe en Nicaragua. Debieron de haberle hecho lo mismo que hizo. Y me estoy metiendo un clavo terrible aquí. Pero el juez falló a su favor. Y de la misma manera en que usted se molestó porque el juez falló a su favor, así nos molestamos cuando el juez que está en los cielos, el Padre lleno de amor, decide mostrar su misericordia y su amor con quien usted cree que no se la merece. No es porque no se la merezca. Pero cuando a usted le llega al punto de ser justificado, usted sí cree que merece amor. Cuando usted esté en el punto y en la posición en el que tiene que ser condenado, pero el Padre que está en los cielos, lleno de amor, decide hacer con su bondad lo que se le da la gana y lo perdonó y le dio una nueva vida, usted sí se cree merecedor. Pero cuando le toca dar lo mismo, levantamos un dedo para señalarnos con 4. Y es un problema que la iglesia tiene constante. Decirlo no es fácil, aceptarlo mucho menos, pero es una realidad dentro de la iglesia. Debemos amarnos más los unos a los otros. Yo he escuchado a mi papá dar este ejemplo en muchas ocasiones. Yo creo que le debe de haber pasado. No sé dónde está, no sé si vino. Yo recuerdo que él una vez dijo, yo digo que le pasó. Él una vez dijo que alguien le dijo a él que uno de sus miembros de su iglesia estaba peleando en el tráfico. Y él contestó, no, de seguro no era él. ¿Cómo no? Quien le estaba contando le dijo, era un domingo, andaba de tal camisa, venía para la iglesia.
Y el pastor contestó, no, de seguro usted no escuchó bien. No, ¿cómo no? Yo escuché. Dijo esto y esto, entonces usted seguro no lo entendió. Y la cuestión es que cada vez que esta persona trataba de hundir la integridad de alguien más, el pastor decía, pero es que de seguro el que tiene el problema es usted. En pocas palabras, el pastor no se lo quiso decir a lo llano, pero se lo dijo en pocas palabras. Usted tiene un problema. Ahora, con esto yo no estoy diciendo que vamos a justificar cosas que no están bien. Ni vamos a hacer tapadera de delitos, ni de cosas que dañen a los demás. Lo que yo le quiero decir es que todos erramos. Y ahorita usted puede estar en una posición donde usted es el juez, pero usted decide de qué manera juzgar. De la manera en que le gustaría que lo juzgaran a usted, o de la manera en que usted cree que los demás deben de ser juzgados. Porque entonces el Señor, en vez de decírselo a Pedro, ahora se lo dice a usted. ¿Y a ti qué? ¿Y a ti qué? ¿A ti qué te importa lo que yo hago con mi bondad? Porque así como te perdoné a ti, puedo perdonar al resto. ¿O ya se te olvidó de dónde saliste? ¿O ya se te olvidó lo que yo he hecho por ti? ¿O ya se te olvidó que hay cosas que no lo hubieses podido lograr tú solo? Si no hubiese sido por mi gracia y mi misericordia y mi amor, tú no estuvieras ahí en esa silla escuchando una palabra que refresca tu alma y que te hace crecer espiritualmente. Si usted se pone a imaginarse en este momento, ¿dónde estaría yo si no estuviera hoy en la iglesia? Posiblemente despertándome a mediodía. Posiblemente. Pero con el alma vacía. Póngase a pensar un momentito. ¿Dónde estaría usted hoy? ¿A las qué horas? 11:20, 11:17. Quieren adelantar el tiempo del juicio. ¿Dónde estaría usted ahorita, en este momento? ¿Qué estaría haciendo? ¿O dónde estaría un sábado en la noche? ¿O un viernes por la noche? Póngase a pensar, si no hubiese sido porque el Señor lo sacó de donde usted estaba. Y hay gente que viene y vuelve a decir, sí, pero es que yo nunca he sido vicioso o yo nunca he sido viciosa. Nunca he andado en malos pasos. Pero ¿sabe qué es igual que andar en malos pasos? Estar vacío. Es igual de doloroso, es igual de ansioso, es igual de desesperante estar vacío. Porque aunque lo tengamos todo, algo falta. Y eso causa ansiedad, desesperación, depresión. Los mismos síntomas de un vicioso, o de una viciosa, o de un delincuente, o de alguien que no anda haciendo lo bueno. Porque qué tranquilidad puede tener un delincuente si sabe que en cualquier momento lo van a agarrar. Camina como nosotros decimos los nicaragüenses, chiviado. Lo mismo pasa cuando estamos vacíos. Caminamos chiviados, no sabemos ni qué hacer. Cogemos para allá, cogemos para acá. Empezamos una cosa, no la terminamos. Juicio de amor. Versículo 7 dice, en el mismo 4:7 de Primera de Juan dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha nacido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, de esa manera, debemos también nosotros amarnos unos a otros.
Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. ¿Puede creer usted? Porque hemos tenido frases cuando miramos que alguien erra de una manera consciente y voluntariamente. Yo he tenido las mismas frases y he dicho, no, hombre, esa persona no es el Espíritu de Dios. Y puede ser cierto. ¿Por qué? Porque mi Biblia dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. ¿Puede creer usted que el Espíritu de Dios esté en una persona que solo vocifera, que solo dice negatividades? Eso no puede ser posible. Que cada oportunidad que tiene para hablar de alguien en mal, lo hace. O que si puede estorbar el propósito y el plan de Dios en la vida de alguien, también lo hace de forma consciente o inconsciente. ¿Puede creer usted, yo le hago la pregunta, que el Espíritu de Dios esté en una persona así? Usted dice que no. ¿Por qué? Porque ¿en qué nos distinguimos? En que el amor se ha perfeccionado en ustedes. Encabeza el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la fidelidad. Todas estas cosas están en quienes se ha perfeccionado el amor. Entonces podemos darnos cuenta por los frutos que una persona, si el Espíritu de Dios está o no está en esta persona, ¿sí o no? Entonces, así como somos de observadores para los demás, ahora analícese usted. ¿Está en usted el Espíritu de Dios o le hace falta? ¿Se ha perfeccionado usted en el amor o hay cosas que le hacen falta en su vida? Yo estoy seguro que está acordando de algún par en las que usted dijo, ahí no estaba el Espíritu de Dios conmigo hablando. Y es que estamos en tiempo donde usted tiene que tener cuidado de la A o de la Z que sale de su boca. Porque cualquier cosa que usted diga como cristiano puede ser usado en su contra. Entonces debe tener cuidado con lo que sale de su boca. Eso no significa que usted con sus palabras tiene que vivir agradando a los demás. Es que usted sepa que quien habló a través de usted fue el Espíritu de Dios y que usted está dando frutos y que usted se está perfeccionando en el amor. Cuando todos nos concentramos en eso y estamos en un mismo sentir y en un mismo pensar, podemos edificarnos los unos a los otros. Amén. Hay muchos amenes. Mi mamá dice eso, no hay muchos amenes, pero así es. Sigue diciendo. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Usted me dirá, yo no sabe en esos tiempos, pero usted puede testificar que ha venido el Hijo de Dios. ¿O no han pasado cosas en su vida sorprendentes, maravillosas e imposibles para los ojos de los demás, pero Jesús la hizo realidad en su vida? Entonces usted puede testificar que el Hijo de Dios ha venido al mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Y el versículo 18 dice, en el amor, ¿no hay qué? En el amor, no hay temor. Y no se refiere solo al temor a la oscuridad. Porque nos levantamos y prendemos la luz lo más rápido posible. No se refiere solo al temor o al miedo que usted pueda sentir de la oscuridad, sino el temor o el miedo que usted pueda sentir a lo desconocido. El hecho que usted no entienda cómo Dios está obrando en alguien más no significa que no sea Dios obrando en esa persona. ¿Y quién es usted para estorbar? ¿Sabe? Le tenemos miedo a lo desconocido. Los muchachos hablábamos de cómo el apóstol dijo que hay muchos más dones
y muchas maneras en que el Espíritu de Dios puede obrar. Porque obviamente, si las ponemos aquí, la manera en que un espíritu que existe desde la eternidad hasta la eternidad, no tiene principio y no tiene fin, puede obrar, no podríamos terminar la Biblia nunca. Entonces, bueno, el apóstol consideró poner algunas maneras en que el Espíritu de Dios obraba y algunos dones que el Espíritu de Dios daba, y como obviamente no podía ponerlos todos, terminó agregando y muchas más. ¿Por qué? Porque considera que como somos espirituales y nacidos del Espíritu podemos entender esto, pero la iglesia le tiene miedo a lo desconocido. Dios viene y obra en alguien más de una manera diferente de la que obró usted y no es de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús vino y empezó a sanar en Sabbat. Y empezó a hacer cosas que los demás no entendían. Y como no entendían, le tuvieron miedo. Y al tenerle miedo empezaron a decir, este debe ser hijo de Belcebú. Por eso es que puede sacar los demonios. Porque Él es el dueño de los demonios. Y el Señor preguntó, ¿puede un reino que esté en contra de sí mismo prevalecer? ¿Cómo se les ocurre que si yo soy el dueño de la maldad, puedo hacer un bien en alguien? Solo porque tú no entiendes la manera en que Dios está obrando en las personas, ¿eres tú el juez de esta persona? Porque entonces aquí vino y hizo Jesús cosas que nadie entendía. Y sanó a una mujer endemoniada, prostituta, de la clase más baja, y la hizo su discípulo. Y la gente dice, ¿cuál es lo lógico? Los fariseos dijeron, ¿cuál es lo lógico? Lo lógico es apedrearla. Lo lógico es matarla. Y Jesús encontró una mujer en el acto de adulterio. Escuche bien, iglesia, ¿me está oyendo? Le encontraron en el acto de adulterio. Al vivo y todo color. Era culpable. Se comprobó. ¿Y qué hizo el Señor? El que sea culpable, el que sea inocente de pecado, nunca haya cometido, hágame el favor y tira la primera piedra. Inmediatamente empezaron a pensar, si ayer en la venta contribuí a la conversación que me incitó la pulpera. Sí, es cierto, me senté en silla de escarnecedores. Y su propia conciencia no los dejó tirar la primera piedra. Y el Señor la levantó. La juzgó digna de amor. Y para los que somos padres sí entendemos esto a la perfección. Nuestros hijos hacen algo que no nos gusta, pero si viene y me dice, mamá, perdóneme, nosotros decimos, bueno, pero no lo vuelvas a hacer, porque si no en la próxima yo me enojo mucho y te hago esto y te hago aquello y vuelve a pasar y después, mamá, perdóneme. Bueno, pero ya sabes que la próxima me enojo más y te hago tal cosa y le digo a fulano y vuelve a pasar, mamá, perdóneme. Y uno no puede hacer lo que prometió en la vez pasada. ¿Por qué? Porque consideramos que nuestros hijos son dignos de ser juzgados con amor. Porque si nosotros, que somos sus padres, no los amamos y los educamos a través del amor, ¿quién lo va a hacer? Si ustedes, que son el pueblo de Dios, no son capaces de juzgar con juicio, de amor y de misericordia, ¿quién lo va a hacer? Si ustedes fueron enviados y elegidos precisamente para esa misión y con ese trabajo. Póngase en pie, vamos a orar. Hay mensajes que son de edificación para usted. Así que usted llega a su casa, se mira al espejo y se pregunta, bueno,
Irene, ¿qué tenés que cambiar? Porque si somos buenos a hacer una lista de los demás, hagamos una lista para nosotros también. ¿Quién soy en Cristo Jesús? ¿Qué debo de cambiar? ¿Qué papel estoy jugando en mi congregación? ¿En qué contribuyo? ¿De qué manera hago crecer el reino? Iglesia, de esto se trata. Hacer crecer el reino de Dios. No se trata quién está arriba, quién está abajo, quién tiene más responsabilidad, quién tiene menos, quién predica acá, quién no, quién tiene protagonismo, quién no. Se trata de, o que se supone, que estamos juntos, en armonía, amándonos los unos a los otros, haciendo crecer este reino, edificándonos los unos a los otros. El único objetivo, el Evangelio de Jesucristo, es sencillo. No necesita nada más de que usted entienda que el Señor tiene que permanecer en usted y usted en Él para expandir el reino. Eso es todo. Lo demás es secundario. Esta es la misión. La misión es expandir el reino de Dios. Esa es la misión. Permanezca en Él y Él en usted y expanda el reino de Dios. Punto. No hablemos de nada más. Hablemos de cómo el Señor ha cambiado su vida y cómo puede cambiar la vida de los demás. Predíquele a los demás de cómo Jesús ha cambiado su vida y puede cambiar la de ellos. Hable de Cristo. Hay tanto que hablar de Él. Billy Graham pasó toda su vida predicando que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie puede llegar al Padre si no es a través de Él. Es de Él que vamos a hablar. Es de Él que nos vamos a impregnar. Es a Él al que vamos a mostrar al mundo. Y por último, recuerde esto. Es usted para el mundo, no nosotros contra el mundo. Fuimos enviados al mundo, a los lugares más oscuros y tenebrosos, terroríficos, porque hemos creído que Él es la gran luz y no hay tinieblas que prevalezcan en contra de esta luz que es Jesucristo mismo, el camino, la verdad y la vida. Señor, te damos gracias por esta palabra que ha llegado a nuestros corazones. La recibimos, agradecemos tu amonestación y tu llamado de atención. Pero ahora te pedimos, Espíritu de Dios, que seas tú inspirándonos. Te dejamos entrar en nuestra vida y te damos derecho legal en nuestra vida, en esta iglesia. Espíritu de Dios, no queremos dejarte afuera de esta iglesia. Por favor, ven y llénanos, inspíranos, apasionanos. Y recuérdanos mantener los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Manténnos concentrados en el verdadero propósito, que es el Hijo de Dios. Hoy queremos estar llenos de ti. No queremos volver a la ignorancia. No queremos volver a los días donde no sabíamos que el Hijo de Dios existía y podía hacer cosas tan maravillosas en mi vida y en la vida de los demás. Bota de mí el orgullo. Bota de mí el egoísmo. Bota de mí todo aquello que pueda estorbar tu mover para mí y para inspirar a otros. Ayúdame a hacer la carta que puede leer el mundo, que Jesucristo cambia, que Jesucristo levanta, que Jesucristo vivifica y que puede llamar a estos huesos secos que ya no tienen esperanza y volverlos a la vida. Ese es el Dios en el que yo creo. Yo creo en el Dios de lo imposible, el que llama las cosas que no son, la realidad que no son, pero como si fueran. El Dios que tiene una palabra valiosa, el que promete y cumple, el que me llena, el que me levanta y el que me vivifica.
Y hoy me rindo delante de ti. Y rindo mi carne, y rindo mis emociones, y rindo mis opiniones. Y te invito, Espíritu de Dios, a que entres en mí y ayudes a renovar mi mente. Te la entrego, mi corazón, y pueda yo servirte como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y a tu voluntad me rindo, porque sé que no lo puedo hacer solo, porque sé que no lo puedo hacer sola. Me dejo llenar de ti. Gracias, Señor, porque te conocemos, porque te hemos conocido. Queremos permanecer en ti. Por favor, permanece en nosotros. Espíritu de Dios, no nos abandones. Pedimos tu presencia y haz el cambio necesario para poder ser un obrero y una obrera que no tiene nada de qué avergonzarse. Y levanto mi frente en alto y puedo decir que soy cristiano, porque el Hijo de Dios ha hecho en mí cosas imposibles y maravillosas, que gritaré al mundo, diré al mundo y veré cambiar al mundo por lo que Jesús ha hecho en mí. Amén. Amén.